Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Ya en las postrimerías, ya al final del Salmo que es la súplica del pecador arrepentido, el Salmo Miserere, el Salmo de la penitencia. Decíamos en el programa anterior de qué manera se expresaba el salmista en el versículo 8, que decía: pero a pesar de todo, en mi interior me inculcas la sabiduría. Sabiduría que es una visión objetiva y proporcional de la realidad. Sabiduría que me dice que si el volumen de mi pecado es como una montaña de granito, la misericordia del Señor sobresale por encima de las cordilleras. Solo pues, con mirarte a ti, mi Señor, me siento libre de la angustia y el horror y puedo respirar gracias a ti. O sea, muchas veces las personas se sienten y viven sometidas por el poder del pecado, pensando que la envergadura del pecado, el tamaño del pecado, es imposible para Dios de perdonar. Y eso es lo que muchas veces subyuga a muchos cristianos y los mantiene sometidos en una estructura rígida y falsa. Rígida porque no tiene movimiento en el interior de su alma, de su espíritu, y de esa manera no deja obrar la misericordia del Señor. Sabemos que el Señor nos brinda siempre la oportunidad de volvernos a Él en un acto de sincero arrepentimiento, y Él hace un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Lo maravilloso y grande que es el obrar de Dios en un corazón sinceramente arrepentido. No hace falta otro requisito, como tal vez muchos piensan, que es tan grande el pecado. ¿Cómo podré hacer para que Dios tenga misericordia, para que el Señor me tenga en cuenta? Y sabemos que esa es la actitud del príncipe de las tinieblas, que no quiere que vayamos al encuentro del Señor doblando nuestras rodillas del corazón para suplicarle perdón, porque sabe que el Señor nos librará de esa cárcel que nos genera muchas veces el pecado. Dice, interesante, desde el versículo 10 dice: comienza a desaparecer la palabra y el concepto de pecado, y en su sustitución aparece y resplandece la alegría. Sin lugar a duda que después del dolor, del sufrimiento, de la pena, de la tristeza, es que comienza a rebrotar, a resurgir desde lo más íntimo de nuestro ser la alegría. Ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, ese padecimiento se convierte en gozo, se convierte en danza, porque mi alma estaba en luto, dice el salmista, y el Señor me volvió a la vida. Qué maravilloso, qué grandioso el amor y la misericordia del Señor. Y no podía ser, dice, de otra manera. Los complejos de culpa pueblan de tristeza el alma, una tristeza, dice, salada y amarga. Pero al despuntar la misericordia sobre el alma, al enterarse el hombre de que a pesar de sus excesos y demasías,
No obstante, está cercado por los brazos de la predilección y de que la ternura, una ternura enteramente gratuita, inunda de perfume su casa. Eran previsibles las consecuencias. ¿Cuáles son? La tristeza desaparece, igual que desaparecen las aves nocturnas a la aclarada, y todos los muros y los recintos interiores se visten de un aire primaveral perfumado de gozo y alegría. Es decir, de qué manera hace la comparación el salmista, ¿no? De qué manera cambia nuestra vida. Podríamos decir como que bajamos al Seol, como que bajamos al sepulcro, por lo que ocasiona el pecado en nuestra vida. Pero cuando somos asistidos por el médico del alma, todo se torna diferente. Podríamos decir, para utilizar un término geométrico, cambia la estructura interior en un viraje de 180 grados. Por eso tenemos que dar a conocer la misericordia del Señor, el amor, el perdón de Jesús. Y más en estos tiempos de pandemia que estamos pasando, donde hay tantos hermanos enfermos por causa del encierro, de todas estas cosas que han opacado la luz del alma, han entristecido muchos corazones. Entonces tenemos que cargar nosotros con las lámparas encendidas para ir a iluminar a esos hermanos con la luz de Cristo. Como decimos en el sábado de gloria, en la Semana Santa, esta es la luz de Cristo, demos gracias a Dios. Esta es la luz de Cristo y yo la haré brillar. Es que debemos hacerla brillar, no solamente en nuestro corazón, sino en el corazón de muchos hermanos. Dios mío, mi alma se muere de nostalgia por aquella alegría que huyó de mi casa. Te ruego que me la devuelvas, Señor, para que yo pueda entonar el himno de la salvación. En el versículo 14, el himno de la alegría, la canción, la alabanza, la danza, dándole gracia, gloria y alabanza al Señor por habernos devuelto la alegría, por habernos devuelto la libertad del alma. En los versículos 15 y 17 dice el salmista sube a la azotea más alta para gritar a los cuatro vientos la noticia de su salvación y las maravillas del Señor. Evidente, no los podemos guardar, no los debemos guardar, lo debemos testimoniar para que muchos otros recobren el gozo y la alegría. ¿Qué más dice? No podía ser de otra manera. Allí donde hubo un acontecimiento, aquel que experimentó algo no podrá callar, hablará con la boca, con los gestos, con el no sé qué. Pero los alejados de los brazos de Dios serán informados y retornarán al hogar del Padre. Dice el versículo 15. El salmista se transforma pues en un testigo y su boca es una trompeta para soltar a los cuatro vientos los prodigios del amor. Qué egoístas seríamos de no hacerlo. Pero a veces está la timidez, está la vergüenza del creyente en darse a conocer tal cual somos. No olvidemos que hemos sido hechos del barro, frágiles, vulnerables. Y cuánto más nos debe alegrar sabiendo de que Dios nos engrandeció, poniendo dentro de nosotros su Espíritu Santo. Entonces ahí vemos de qué manera agradece, ¿no? Expresando el amor que sintió cuando Dios le perdonó.
Tu amor, Señor, romperá mis cadenas y cerrojos. Me abrirá los labios y mi boca se transformará en un clarín de plata que resonará por encima de las colinas para informar al mundo sobre quién es el gran libertador. Animarnos, tomar esa actitud, proceder con ánimo seguro. El Señor nos ha enviado y nos ha puesto para que seamos testigos de Él. Esta gesta de salvación, este magnífico drama del Salmo 51, acaba como era de esperar, en un desenlace de gloria. Cuando los espacios interiores estaban habitados por la tristeza, la vergüenza, todas las tareas divinas como la plegaria, los ritos, las ofrendas, todo aparecía a nuestros ojos cubiertos de sombra. Pero ahora hemos sido visitados por la misericordia y nuestras moradas se han inundado de luz, y desde este momento una nueva primavera resplandece por doquier y el mundo entero se cubre de un manto de gloria. Ahora todo tiene sentido. La Eucaristía es un banquete, el rezo y la oración un festín, la vida consagrada una fiesta de libertad. Las dificultades se asumen con facilidad. La existencia misma es un privilegio. La vida, un himno de alegría. Todo se ve diferente porque todo parece revestido del manto de misericordia. Y el largo y lúgubre lamento por el pecado se ha tornado en una danza de júbilo por obra y gracia del amor nunca desmentido de nuestro buen Padre Dios. Así es como debemos manifestar el amor y el agradecimiento del Señor por habernos dado la libertad a través del perdón y por el amor. Mis queridos y amados hermanos, bendiciones para ustedes, paz y bien y una santa tarde para todos.